Saludos. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más, señores. En Política, con William Rodríguez por el Puerto TV. Hoy con un programa muy especial, muchos temas sobre el tapete en República Dominicana, y tengo un veterano de la comunicación que nos acompaña en este día y que va a abordar con nosotros varios de los temas que están sobre el tapete en República Dominicana. Agradezco la compañía en este espacio en el día de hoy de el veterano periodista, director del periódico Primicias, Alex Jiménez. Alex, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, mi querido hermano de siempre, William Rodríguez. Alex, cuando tenemos el placer de compartir con una figura como tú, siempre tenemos que dar gracias a Dios, porque es Alex uno de los periodistas más acuciosos de República Dominicana y que siempre está buscando esos temas que le interesan al país. Alex, cuéntame, ¿cómo tú ves el futuro de República Dominicana y cómo está la situación económica según tú en este momento? Bueno, el futuro de la República Dominicana lo retrata este festival de reformas económicas que se anuncian en un país donde prácticamente todos los recursos que ingresan al fisco más los que se buscan prestados son gastados en subsidios, en nóminas, en incentivos, en atención al déficit eléctrico, en atención al incremento del precio del petróleo, para atender reclamos populares. Y yo creo que es una pregunta demasiado clave la que tú estás haciendo. Cuando hemos visto que en menos de 3 semanas se han anunciado 3 reformas. La reforma constitucional, en la cual el Poder Ejecutivo prácticamente se inmiscuye en otro poder cuando plantea no una reforma del Poder Ejecutivo, sino del Congreso Nacional con la reducción de los diputados. La reforma laboral, sin el tema que menos interés le han puesto y que es el de mayor interés de los empresarios y del nuevo escenario económico del país, como es la cesantía. Y finalmente, ya tú sabes que ya comenzaron a hablar de la presentación de la reforma fiscal, que según ha trascendido, ha generado diferencias en el gobierno a nivel interno, como lo publicó este día el periódico Diario Libre en una de sus muy leídas columnas, donde parece que hay diferencia sobre el tema de los impuestos, porque prácticamente ya en el país, con excepción del planteamiento de bajar el ITEVI y universalizarlo, como es lo que se comenta, ya la gente no encuentra dónde pagar más. Por ejemplo, se habló no hace mucho de las cadenas internacionales que suplen servicios de telecomunicación y de televisión, pero ya hace rato que grabaron las telecomunicaciones con un 26% más el 2% para el Indotel. Y yo creo, William, que la situación económica caracterizada por la falta de dinero en poder de la gente, el tema de los apagones, el tema de los teteos desafiando la autoridad pública, el tema de los virus, el tema de los asaltos y el tema también de la epidemia irrespetuosa de el espacio público, exponiéndose como ocurrió en Asua
que estaban tomando bebidas alcohólicas prácticamente en la vía pública, donde hubo un accidente muy lamentable. Yo creo que todos esos problemas, más el problema haitiano con una invasión pacífica, con el uso masivo de los recursos del presupuesto para atender indocumentados haitianos y parturientas, más el desplazamiento de cientos de miles de dominicanos por la mano de obra haitiana y de otros países, es un escenario no muy halagüeño, aparte de que el dólar ha venido aumentando y como que ha habido poca atención con el incremento del dólar, porque prácticamente en el último informe del FMI, como que dejaban entrever que había que dejar nuevamente deslizar el tipo de cambio. Y ya tú sabes lo que pasó cuando Hipólito fue presidente, que dejaron deslizar el dólar y llegó al 60 por 1, pero ahora precisamente se ha acercado al 60 por 1. Alex, es imprescindible la reforma fiscal. Está obligado el gobierno de Luis Abinader a introducir esta reforma. Y aparentemente, Alex, estamos en un gobierno reformista. Bueno, yo creo que la reforma pudiera ser evitable, William. El gobierno acaba de decir que hay 800,000 personas robándose la energía eléctrica, y el primer paso es precisamente, en vez de meter nuevos impuestos, ahorrarle al fisco ese subsidio de 1.508 millones de dólares prácticamente al año por las pérdidas de las EDES. Y aparte de eso, formalizar la actividad económica, porque aquí si hay una economía de un 56% informal, eso indica que apenas el 44% está cumpliendo con las obligaciones tributarias. Entonces, ya esa política de echarle todo a la clase media, a los pobres y a los sectores formales, lo que pagan anticipo, lo que pagan una tarifa eléctrica duplicada, lo que tienen esa carga de mantener los empleos, los que pagan la mayor parte de la seguridad social de sus empleados, más todos los gastos operativos, con gastos laborales calculados por el empresariado en un 60%. Es decir, que la reforma no se le puede echar a los que siempre han cumplido. Nosotros con empresas formales, cumpliendo nuestro deber, haciendo de tripas corazón, en un país donde hay un 56% de actividad económica, sacándole la lengua a los gobiernos y sacándole la lengua a la gente seria, porque no quieren cumplir ni con los semáforos en las esquinas, no quieren cumplir con el respeto a la autoridad pública y respetan las leyes. Y entonces yo creo que con una reforma total del Estado Dominicano, el presidente habla de que quiere que le rebajen 53 diputados, pero si cogemos esa nómina del sector público y el tamaño del Estado no se corresponde con el incremento del endeudamiento público para cubrir un presupuesto general de la nación, que ahora mismo tiene el trayecto de pagar cerca de un 23-24% de intereses de la deuda por ese crecimiento del endeudamiento público, pero además por un déficit fiscal que entre ambas cargas llegan a los 350,000 millones de pesos de déficit, y la meta debe ser retomar lo que tenía el país en el pasado, un superávit primario que le permita a la nación no solamente no operar con déficit, sino también
tener un ahorro en las finanzas públicas para que no ocurra lo que ocurrió cuando el COVID, que tuvimos que buscar dinero prestado hasta para pagar el famoso incentivo fase 1, fase 2 y para comprar vacunas, porque el país ha perdido la cultura del ahorro y todo es gastos corrientes. Y tuve, por ejemplo, hoy que el ministro de Educación le reveló al país que apenas del 4% del presupuesto que recibe educación, solamente hay un 11% para mejorar la educación, porque la nómina se traga, más los incentivos y otros compromisos, se traga el presupuesto que consiguieron las personas que fueron con sus paraguas mamey al Palacio Nacional, pero aquí todo lo quieren convertir en gasto corriente, olvidándose del gasto de capital y de que hay que invertir en infraestructura en un país que realmente se cae a pedazos con muchas obras mal construidas y con muchas obras reclamadas, pero para hacerlo hay que buscar dinero prestado. Alex, si no se hace la reforma fiscal, ¿cómo entonces podría el gobierno conseguir los recursos para evitar ese déficit en el presupuesto que se tiene todos los años? Y es que como no se están recaudando los recursos necesarios, el gobierno tiene que recurrir a préstamos para poder sustentar el presupuesto de la nación. ¿Cómo podría evitarse esto, que el presupuesto tenga que hacerse en base a préstamos? Bueno, yo creo que las reformas económicas no solamente se hacen para crear nuevos impuestos. Las reformas económicas se hacen para reordenar las finanzas públicas de un país. Y realmente yo te mencioné hace un ratito que aquí hay que comenzar al revés. Hay que comenzar con la reforma del Estado, eficientizando. Aquí hay una duplicidades de instituciones que andan por ahí compitiendo de manera paralela. Mira, por ejemplo, Obras Públicas tenía todas las edificaciones. Vinieron y crearon un ministerio de vivienda, oye bien, que está construyendo muchísimas obras que no le corresponden. Entonces, el problema aquí también es de ese festival de crecimiento de municipios y de otras comunidades dentro del llamado botín político. Aquí, por ejemplo, tú tienes en la reforma el gasto tributario que asciende a más de 300,000 millones de pesos y que hay que revisar quiénes necesitan eso para fortalecer la economía del país. Ah, no, aquí todo es reforma. Aquí la vida entera ha sido Fondo Monetario, reforma, pero reforma para el que siempre ha recibido la carga. Ahora hay que hacer una reforma del Estado profunda, donde se elimine ese botín de carga con el Estado dominicano. Y además, para no tener déficit, vamos a planificar qué es lo imprescindible en un presupuesto en un año y no querer apostar a los déficits para seguir complicando la situación económica del país. Aquí, por ejemplo, la inflación ha crecido y hay que indexar los salarios, porque así como el Comité Nacional de Salario aprueba cada 2 años un salario mínimo, pero aquí hace tiempo, desde el 2012, no se varía el tema de la indexación del salario, la inflación indexada al salario, para ir mejorando la carga. Pero vamos también a plantear políticas que generen más actividad económica y le generen más actividad al fisco. Aquí, por ejemplo, el fisco, el gobierno antes criticaba cuando construían a Punta Catalina,
ahora en el discurso del presidente elogian a Punta Catalina porque genera beneficios, pero vamos a convertir el país entero en instituciones que generen beneficios. Ahí, por ejemplo, tenemos los consulados. Esos consulados hay que revisarle su operatividad para que el fisco reciba más recursos. Balaguer era mortal, era contundente en el control de los ingresos de los consulados. Y recuerdas tú la cuenta 1401 que tenía el gobierno, donde ingresaban muchos recursos. El presidente Abinader, de manera correcta, expresó satisfacción por los logros del Banco de Reservas, que es una institución que le genera miles y miles de millones de pesos al Estado dominicano, y acaba de hacer una cosa que realmente hay que saludarle: el incremento de su capital a 76,000 millones de pesos. La refinería dominicana de petróleo acaba de tener buenos beneficios y fueron mencionados por el presidente. Pero los demás organismos, la mayoría lo que son es cargas para el Estado. Vamos a revisar, William, y que aquí nada más hablan de lo mismo, históricamente reforma. Hasta el ministro de Agricultura quiere ahora una reforma nueva, sumada a las otras, cuando precisamente ya el Ministerio de Obras Públicas no tiene esos programas de hace 30, 40 años, cuando los agrónomos se subían a las montañas a asesorar al productor en asistencia técnica. Tenemos que revoltear este país para que de nuevo los relancemos. Este es un gran país, William. Tú y yo hemos echado batallas conjuntas. Aquí todos lo quieren dañar. Yo metí durante un año y pico corrido comentarios diarios motivados por ti para defender la Loma Novillero, pero quieren destruir el Parque de los Haitises, los parques del suroeste, manos dominicanas y haitianos, quieren destruir Nalga de Maco, quieren destruir el río Masacre, el río Jaina de aquí, de la parte de Mano Guayabo, y por allá por Villa Altagracia, lo han dañado. Y el país tiene entonces con esos problemas serios de amenaza de suministro de agua, mientras unos pocos son los que destruyen el país, pero tampoco quieren sanciones por sus delitos. William Rodríguez. Alex, hay una situación que te voy a preguntar a continuación. Después de esta brevísima pausa, vamos a regresar con Alex Jiménez, que está duro y curvero. Ya volvemos.